Luego del desarrollo de la primera y segunda etapa de los Siam, seguimos avanzando en el periodo y ahora nos detenemos en los años próximos al primer Siam en 1928. Dos ejemplos importantes, uno estudiaremos este año, la Ville-Radies, y otro que no estudiaremos este año, la Weissenhof, pero la vamos a mencionar con frecuencia por su trascendencia como una de las realizaciones del periodo en el seno de otro de los ámbitos de desarrollo de la cultura disciplinar, en este caso en el contexto alemán. Estamos hablando de la Deutsche Werbung, creada en 1907. Es una asociación promovida por el Estado alemán que nuclea a industriales, diseñadores, con el objetivo de posicionar en Alemania en un contexto de altísima competencia con estados ampliamente industrializados como Gran Bretaña o Francia. El ejemplo de la Weissenhof-Siedlungen es una exposición que realiza la Deutsche Werbung en Stuttgart. Es de carácter experimental, o sea, se muestran casi prototipos, si bien están construidos, son prototipos de diversos autores, y por primera vez se muestra públicamente un panorama unitario del movimiento moderno, o sea, es casi una representación alusiva de la ciudad moderna, muy temprano, en 1927. El planteo general es de Mies van der Rohe, incluso es autor del edificio, ese prisma rectangular de vivienda colectiva que ya vamos a estudiar en otras clases. Decimos entonces también el ejemplo de la Ville-Radies, que es el que veremos a continuación, de 1929. Pero para hablar, digamos, de la Ville-Radies, de Le Corbusier, es necesario repasar algunas de sus ideas respecto a la ciudad que podemos resumir en los gráficos adjuntos. La idea de un tejido urbano de edificios exentos, en el verde, la cota cero libre, ya que los edificios se elevan sobre pilotes y se separan lo suficiente uno de otro como para lograr el paisaje de la nueva ciudad dominado por el recorrido del sol, como decía Le Corbusier. Un tejido urbano que propone desterrar la calle corredor de la ciudad histórica, fundamentalmente en la ciudad europea. Le Corbusier, recordemos, hablaba de o promovía la muerte de la calle corredor. También podemos ver sus dibujos a mano izquierda comparando el tejido que él propone para la Ville-Radies, que está arriba, una comparación en cuanto a llenos y vacíos, ¿no es cierto?, a cómo se ocupa el suelo urbano con edificación. El tejido que compara entonces el de la Ville-Radies, esas tiras a redent, con el de París, abajo a la izquierda, o el de Nueva York, o el de Buenos Aires, en la manzana cuadrada que ustedes ven. Ahí uno tiene real dimensión en esta comparación de qué es lo que está promoviendo Le Corbusier como tejido hasta en lo dimensional. Al año siguiente del Siam 1, entonces decimos Le Corbusier proyecta la Ville-Radies. Una aclaración. Es importante que cuando ustedes busquen en la web tengan en claro que confunden el ejemplo de la villa contemporánea con el de la Ville-Radies, Villa Radiante o Ciudad Radiante. No son lo mismo. Eso tenganlo en cuenta en las búsquedas en la web. Decimos entonces, este ejemplo parte de la residencia, o sea, parte de la vivienda. No es la vivienda la que debe adaptarse a un trazado urbano dado, sino que debe determinar el nuevo trazado de toda la ciudad. Eso lo vimos ya en los gráficos anteriores. Son tiras de vivienda, dijimos, de longitud indefinida, o sea, pueden crecer, lo ven en el dibujo, que doblan en ángulo recto, con giros repetidos e invertidos, o sea, estos zigzag, a redent. Luego la ciudad de los negocios, encabezando allí el planteo, con los rascacielos cruciformes situados en el verde, otra área con posibilidades de crecimiento, recuerden lo que habíamos dicho en un principio, está empezándose a discutir esta cuestión del crecimiento, sobre el eje a la altura de las viviendas, los equipamientos y servicios, y separado en la base el sector industrial, alejándose de la vivienda, la industria liviana más cerca, el almacenamiento a ambos lados de las vías del tren,
para llegada de materia prima y carga de materia elaborada, y la industria pesada contaminante lo más alejado. Una pausa en el desarrollo de los ejemplos merece para mostrar las distintas facetas de Le Corbusier. Le Corbusier proyectista, lo hemos visto; Le Corbusier artista, lo vamos a ver; docente, entre comillas, porque si bien no tiene un título, ejerce en estas conferencias que va a dar, por ejemplo, en las capitales sudamericanas, que vamos a mencionar en muy breves minutos. Y el Le Corbusier escritor. Nos detenemos en este punto porque ahí estamos viendo las tapas de algunas de sus publicaciones. En los registros de la Fundación Le Corbusier hay 47 títulos de distintos libros o textos, o pequeños o grandes, escritos por Le Corbusier. Estamos repasando solo algunos de los más destacados y en relación a temas sobre urbanismo que escribe entre el 29 y el 50, esos 4. En el 29 recordemos que llega a Latinoamérica, visita Argentina, Brasil, Uruguay. En 1930 escribe el libro Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, con el contenido de las conferencias que da en Buenos Aires y en Río, donde entabla una relación con maestros más jóvenes latinoamericanos y genera vínculos que van a tener otras derivaciones. Ustedes lo van a estudiar el año que viene en Historia de la Arquitectura 3. Fíjense, en el 29 el proyecto de la Bilradies. Edita el libro La Bilradies en 1935 con sus escritos. Todos estos escritos son anteriores al ejemplo que vamos a ver a continuación, que es Schandiger, en 1951. Otros dos, fíjense, después de la Segunda Guerra desde el 39 al 45. En alguna diapo anterior dije el final de la guerra en 1939, pero no en 1945, obviamente. Así cerrando el paréntesis, decimos, son escritos posteriores a la Segunda Guerra, los 3 establecimientos humanos del año 45 y cómo concebir el urbanismo, otro libro clave para toda su elaboración respecto a la ciudad, que es de 1946. Fíjense que después, ya en 1950, 1955, escribirá, por ejemplo, el módulo 1, el módulo 2. Todos proyectos en esta fase, ¿no? Entre el 29 y el 51 del ejemplo de Schandiger, que vemos ahora a continuación. El gobierno indio le encarga la supervisión de la construcción de Schandiger, ¿no? La capital nueva del Punjab. Acuérdense que la India está separando su población musulmana, va a quedar en Pakistán, y entonces la nueva capital del Punjab hay que construirla en sustitución de Lahore, que había quedado en el territorio pakistaní. El plano general de la primera etapa son para 150.000 habitantes, aunque la ciudad podía crecer o debía llegar a albergar a unos 500.000. Pensada para que una tercera parte, más o menos, era para empleados de administración del Estado. Entonces había que construir no solo esos edificios públicos para esta nueva capital del Punjab, sino las viviendas necesarias para estos empleados del Estado. En la parte superior vemos el detalle del sitio de los edificios administrativos que construye Le Corbusier, el Palacio del Gobernador, el Parlamento, el Secretariado que reúne los ministerios y el Tribunal de Justicia. Estos edificios agrupados en una explanada que encabeza el proyecto, un espacio público con desniveles, estanques, jardines y figuras simbólicas como la conocida mano abierta de Le Corbusier. Le Corbusier decía, es una mano abierta para recibir y para dar, es signo de optimismo ante el mundo moderno catastrófico. Si bien, digamos, a él se lo tildó de anticomunista por esta idea de la mano abierta en contraposición al puño cerrado. Acá vamos vislumbrando Le Corbusier artista también, ¿no? En todas esas facetas que mencionamos anteriormente. Le Corbusier aplica en este proyecto su idea de las 7 vías, una red de vías, la 1 y la 2, unas vías rápidas, están marcadas ahí en rojo,
unas más a nivel regional, otra del conjunto. La vía 3, también importante, que cortan a 90 grados, determinando esos sectores rectangulares de 100 hectáreas aproximadamente, donde se agrupan los 13 tipos de viviendas según las 13 clases sociales tan estancas en el estado de la India, ¿no? Atravesadas por las vías 4, que son comerciales, en horizontal, de las que surgen a su vez las vías 5 y 6 que llegan hasta la puerta de las viviendas. En el sentido perpendicular a las 4, las 7, que son esas verticales, esas zonas verdes que comunican equipamientos como escuelas y zonas recreativas, hilos verdes. Un desafío para Le Corbusier y sus colaboradores fue sin duda enfrentar este proyecto y este programa y este encargo, ¿no es cierto? Como lo dice Benévolo, Le Corbusier optará por datos inmutables, como por ejemplo el clima de la región. A propósito, decimos lo siguiente: en Córdoba tenemos un edificio a la manera de Chandigarh. ¿Cuál será? Cerrando ya, vemos un poco la tercera etapa de los Siam. Fíjense, ya estamos avanzada la segunda posguerra. En esta tercera etapa, el Siam 7, 8 y 9, para llegar al 10. En el 7, en el 49, en Italia, está esta aparición de conflictos por la cantidad de asistentes, la presencia de estudiantes, el dominio de otras ideologías. Acuérdense que el proyecto moderno tenía toda un paradigma, digamos, social, la relación de la arquitectura y las artes plásticas, buscando satisfacer otras necesidades, en este caso espirituales, la formación en las escuelas de arquitectura. Acá aparece este hincapié en el papel de la enseñanza de la historia. Acuérdense que de alguna manera el urbanismo y la arquitectura moderna son tildados por algunos críticos de ahistóricos, ¿no es cierto? O sea, de tales grados de abstracción que dejan de lado algunas cuestiones que sí están presentes en la historia y en el desarrollo de la memoria histórica y demás. Una reforma de legislación constructiva, o sea, una serie de temáticas. En el 8, 1951, también en Gran Bretaña, un tema interesante empieza a mostrarse como de interés. El título es El corazón de la ciudad. En este caso es todavía el centro cívico representativo de la ciudad moderna, más que un centro histórico como podemos entenderlo hoy, ¿verdad? Pero ya empieza a aparecer como tema. En el 9, en el 53 es en Provence, Francia, hasta que el número 10, en 1956, en Dubrovnik, Yugoslavia, el tema es el hábitat. Y es en el cual se forja la desaparición de los Siam, que ya de alguna manera había comenzado en el 53, porque se estaban nucleando estos maestros más jóvenes, que tendían a revisar y a criticar las ideas de los maestros modernos. La característica de los Siam justamente era esta revisión, ¿no es cierto?, crítica. Maestros más jóvenes como Peter y Alison Smithson, Aldo Van Eyck, Jacob Bakema, George Candilis, Thrach Woods, entre otros, van a generar este grupo de autodenominado Team 10. Ya en 1959, con el predominio de los Siam, del Team 10, perdón, de este grupo de maestros que hemos mencionado, entre otros, podríamos preguntarnos si en este caso es el último Siam o ya es el primer congreso del Team 10. El Team 10 critica el esquematismo de la Carta de Atenas, por ejemplo, que es un manifiesto, y después vamos a ver que empiezan por un manifiesto, que es el manifiesto de Dorn, o sea, las contradicciones están presentes también allí. Reclaman que para resolver el tema del hábitat que había quedado pendiente de 1956, se introdujera, por ejemplo, el concepto de identidad. El concepto de identidad va a ser una de las claves del desarrollo de lo propuesto
por los maestros del Team 10. Ya cerrando. Por último, mencionamos nuevamente el método de trabajo de la cátedra que les proponemos basado en una idea de investigación, partir de problemas, de trabajar con ellos. Planteamos el problema ya de cómo atravesar estos contenidos de la unidad temática 2, para lo cual recurrimos a esta reflexión que propone Roberto Fernández en su libro Lógicas del Proyecto. Y él dice, forma parte de un texto un poco mayor que podemos compartir, propone distinguir una heteronomía moderna de la utilidad, orientada a garantizar el contenido socialmente proactivo de la actividad proyectual, de una heteronomía posmoderna de la significación-expresión, o sea, una diferencia clave. Recordemos entonces el concepto de heteronomía como la condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma. Entonces nos preguntamos, ¿hay en los proyectos y realizaciones que estamos estudiando una heteronomía moderna de la utilidad entendida como función, simplificando? Esta utilidad se orienta a garantizar el contenido socialmente proactivo de las acciones proyectuales. ¿Es esto así? ¿En qué medida? ¿En qué casos? A estudiar entonces, estudiar en profundidad los casos propuestos, atravesados por los parámetros que la cátedra propone para estudiar la ciudad. En primer lugar, la inserción territorial, la estructura urbana, la forma urbana, los espacios y sus significados, y en este caso particularmente la relación entre forma urbana y prácticas sociales en el espacio público. Entonces seguimos encontrándonos las actividades del jueves en Classroom.